Bueno, aquí llegamos al capítulo 7. Estamos revisando más bien estamos comparando la primera edición de 1986, que no tiene historiales, con la segunda edición de 1990, que salió con historiales. Estas dos versiones son exactamente iguales y las estamos comparando con la última versión del 2008, que es la tercera edición, y estamos viendo eh, las correcciones o los cambios que se hicieron de la segunda edición a la tercera edición en español. Hemos visto hasta ahorita que no son muy profundos los cambios, por lo regular son sinónimos, y sí hemos visto que ha habido palabras y frases que se han agregado porque nunca se habían traducido. Entonces vamos a continuar aquí en el capítulo 7. La segunda edición empieza en la página 83 con este capítulo 7. Aquí parece que no tiene acento. Ni la primera ni la segunda edición tienen acento en la A. Luego más abajo aquí la E no está acentuada, ni en la primera ni en la segunda edición. Aquí la primera y la segunda edición dice los en lugar de otros. Aquí la primera y la segunda edición dicen la confianza de ellos cuando otros fracasan. O sea, dice, tú puedes ganarte la confianza de ellos cuando otros fracasan. Eso se cambió en esta tercera edición por su confianza cuando otros no pueden. Ese fue el cambio que hubo. Aquí la primera y la segunda edición dicen agrupación en lugar de comunidad. Esta palabra no está acentuada en la primera y la segunda edición. Se acentuó aquí en esta tercera edición. Y aquí en la primera y la segunda edición dice debes per- debe perderse, que no debe perderse. Aquí en esta tercera edición cambió a que no debes perderte. Y este cambio aquí, la primera y la segunda edición dice otros es el punto luminoso. Eso cambió en esta tercera edición por es la alegría. Bueno, como ven, eso es lo que cambió ahí. Vamos a ver más abajo en la misma página, 89. Es, aquí en la primera y la segunda edición no existe la coma. Entonces aquí se le agregó en esta tercera edición, se le agregó una coma. Aquí empezaría la página 84 de la segunda edición. Empezaría en mimos, coma, averigua todo. Estaríamos en la página 89, en la tercera edición. Llegamos entonces a la página 90. Aquí es un ejemplo que después les vamos a explicar en otro tema. Aquí necesitas esta. Tal vez estaba en la primera y segunda edición, está acentuado la E. Aquí en esta tercera edición le quitaron el acento. Aquí en la primera y segunda edición dice objetar. En esta tercera edición le pusieron poner objeciones. Aquí la primera y la segunda edición no tienen coma. Aquí se la pusieron en esta tercera edición. Y aquí dice de qué, a menos de qué, dice la primera y la segunda edición. Entonces en esta tercera edición le borraron la palabra de, solo dejaron que. Entonces aquí dice más abajo, la primera y la segunda edición dice tomar medidas extremas para realizarlo. Eso cambió por hacer lo que sea necesario para lograrlo en esta tercera edición. Aquí la primera y segunda edición dice debes. En esta tercera dice deben. Aquí la primera y segunda edición dicen tu persona. Eso cambió por la palabra ti. Aquí en esta palabra, en esta tercera edición.
Y aquí la primera y la segunda edición dicen agrupación. Y aquí le pusieron comunidad. Entonces seguimos avanzando, llegamos a la página 91. Aquí empezaría la página 85 de la segunda edición. Aquí la primera y la segunda ediciones dicen para él, ¿qué es? ¿Qué es? Así dice, eso cambió por que puede ser. Quien le diga que tiene algo para él, que es una solución. Eso es lo que así se lee en la primera y en la segunda edición. Aquí dice, la primera y la segunda edición dice, a pesar de que hayamos, eso cambió por aunque hayas en esta tercera edición. La primera y la segunda edición dicen aquí, esté más. Eso cambió por aún esté en esta tercera edición. Aquí la primera y la segunda edición no tienen coma. La primera y la segunda edición aquí dicen él mismo, a que hable de él mismo. Aquí cambió por sí mismo. Aquí la primera y la segunda edición dice demuestra. Esa palabra cambió por muestra. Todo lo demás que no tiene alguna marca quiere decir que es la misma traducción de la primera edición de 1986, pasando por la segunda edición de 1990 y se lo trajeron hasta esta tercera edición del 2008. Así llegamos a la página 92. Dice, la primera y la segunda edición dicen luchas en lugar de dificultades. Es un ejemplo que después vamos a explicarles. Aquí empezaría la página 86 de la segunda edición en estas palabras. Aquí sería, en lugar de contradicciones, en la primera y segunda edición dice inconsistencias. Y este es un ejemplo 153 que después les vamos a explicar. Es otro ejemplo 154 que también vamos a explicar más adelante. Este otro ejemplo, el 155, después vamos a explicar qué queremos decir con eso. El 156 también. Y entonces llegamos a la página, a la segunda edición y la primera. Estas letras estaban en cursivas y ten cuidado de no tildarlo de alcohólico. Aquí la primera y la segunda edición no tienen la coma. Esa coma se la agregaron aquí en esta tercera edición. Todo lo demás pues es lo mismo, pues es la misma traducción que viene desde la primera edición. Al final de la página, aquí aparece la palabra lo, que en la primera y la segunda edición dice la acompañan. Así llegamos a la página 93, todo es lo mismo, viene exactamente igual en la primera, segunda edición y lo transcribieron solamente en esta tercera edición. Aquí en medio de esas dos palabras, la primera y la segunda edición dice fuese un agnóstico, esa palabra se la quitaron. Aquí dice la primera y la segunda edición, dicen tener fe. Eso cambió por creer. Aquí empezaría la página 87 de la segunda edición. Y aquí tiene una coma. En la primera y la segunda edición, después del mismo, aparece una coma. Esa coma fue borrada en esta tercera edición. Seguimos en la parte de abajo. La primera y la segunda edición aquí dice términos teológicos y conceptos. Solamente se invirtieron. En lugar de teológicos y conceptos, ahora dice y conceptos teológicos. Vean cómo si cambia el mensaje cuando se alteran las palabras, cuando se intercambian, si se cambia el mensaje. Aquí la primera y la segunda edición dice, en lugar de religión, dicen denominación religiosa. Eso se cambió por religión. La primera y la segunda edición, aquí dicen disciplinas religiosas. Eso cambió por formación. Y esta palabra él, en la primera y la segunda edición, no están acentuadas
Puede ser que el PDF, debido a que sean copias, no se haya impreso ese acento, pero habría que checarlo en los libros. Si esta palabra él, porque es el pronombre de tercera persona, tiene que estar acentuado. Debemos de checar eso. Entonces, así llegamos a la página 94. Entonces, todo lo demás es lo mismo, todo lo demás, todo lo que no está marcado, ese quiere decir que viene desde la primera edición, pasando por la segunda, llegando a la tercera edición. Así llegamos a la página 94. Dice, ni en la primera ni en la segunda edición hay una A. Esa A fue añadida en esta tercera edición. En la primera y la segunda edición, en esta parte dice denominación religiosa determinada. Eso es lo que dice en la primera y segunda edición. En esta tercera edición cambió a religión determinados. La primera y segunda edición aquí dice de en lugar de con. La primera y segunda edición, en lugar de qué son, aquí hay una coma. Y la primera y segunda edición aquí dice denominaciones religiosas. Eso fue sustituido por religiones. Aquí en la primera y segunda edición, aquí hay una coma. Pasarle esto a el coma, desempeña. En esa tercera edición se le borró esa coma. Y aquí empezaría la página 88 en estas letras de la segunda edición. Entonces llegamos a la parte de abajo de la misma página. Aquí dice, en la primera y segunda edición, esta frase completa nunca se había traducido. Esto de aquí, todo lo que está en amarillo, es una omisión que nunca se había traducido ni en la primera ni en la segunda edición. Por lo tanto, correctamente se agregó aquí en esta tercera edición. Esto aquí dice, en la primera y segunda edición dice, al pensar en un arreglo drástico, todo eso cambió por ante la idea de una limpieza drástica. Aquí hay una coma en la primera y segunda edición, en esta tercera edición se la quitaron. Y la primera y segunda edición dice aquí cambiar impresiones. Eso fue sustituido por hablar. Seguimos abajo en la misma página. Esto tal vez sea que en la primera y segunda edición, esta palabra, esta letra, está acentuada en la E. Aquí se lo quitaron en la tercera edición. Así llegamos a la página 95. Aquí en lugar de decir de sí mismo, la primera y segunda edición dice de él mismo. Y aquí en lugar de, la primera y la segunda edición dicen para volver a. Entonces cambió por de, aquí en esta tercera edición. Luego dice aquí, la primera y segunda edición dicen equipo de instrumentos. Eso fue sustituido por juego de herramientas. La primera y segunda edición, aquí dice los. La primera y segunda edición no tienen esta coma. Aquí empezaría en estas palabras la página 89 de la segunda edición. Todo lo demás que no se marcó viene desde la primera edición de 1986, pasando por la segunda edición de 1990 y por lo tanto se lo traen hasta esta tercera edición del 2008. Al final de la página, esta coma no aparece ni en la primera ni en la segunda edición. Y aquí tampoco, esta coma tampoco aparece en la primera ni en la segunda edición. Esas dos comas fueron agregadas en esta tercera edición. Seguimos avanzando, llegamos a la página 96. Este es un ejemplo 157 que después lo vamos a explicar. Y en la primera y segunda edición, esta coma no aparece. Entonces, todo lo demás viene desde la primera edición de 1986. Al final de la página, más abajo, está esto no está acentuado, ni en la primera ni en la segunda edición. Y aquí empezaría entonces la página 90 de la segunda edición. Empiezan estas palabras.
aquí la primera y la segunda edición dicen perjudicando a él mismo. Entonces se le borró a él mismo y nada más quedó perjudicando. Continuamos al final de la página, pasamos a la siguiente página que es la 97. Todo esto es lo mismo, aquí no hay ni un cambio, ninguna modificación. Entonces todo esto viene desde la primera edición. Al final de la página dice, aquí empezaría la página 91 de la segunda edición. Y ese sería el ejemplo 158 que después lo vamos a explicar. Entonces todo lo demás viene desde la primera edición de 1986. Así llegamos a la página 98. Todo es lo mismo desde la primera edición. Y aquí tiene un acento en la primera y segunda edición. La E está acentada aquello. En esta tercera edición le quitaron el acento. Pero todo lo demás es lo mismo desde la primera edición. Llegamos abajo en la página, en la misma página. Aquí hay una coma. Confíe en Dios, coma y haga. Eso es en la primera y la segunda edición. En esta tercera edición se le borró. Llegamos al final de la página. Aquí empezaría entonces la página 92 de la segunda edición, en estas palabras. Y aquí la primera y la segunda edición dicen como si fuesen la peste. Eso cambió por a toda costa en esta tercera edición. Y la primera y segunda edición no tienen la coma. Esta coma se agregó aquí en esta tercera edición. Así que vamos a la página 99. Viene siendo todo lo mismo. Esta palabra dice en la primera y segunda edición, dice proseguir. Entonces eso cambió por participar en esta tercera edición. Aquí viene el ejemplo 159, que después lo vamos a explicar. Entonces quiere decir que todo lo demás es lo mismo. Desde la primera edición, pasando por la segunda edición de 1990 y llegando a la tercera edición del 2008, todo el texto es lo mismo. No hubo ningún cambio, ninguna corrección, no hubo nada. Acá vemos al final de la página y vemos que es lo mismo desde la primera edición. Aquí solamente hay una coma en la primera y en la segunda edición. Esta es una coma. En esa tercera edición se le borró esa coma. Llegamos al final de la página y brincamos a la página 100. Aquí dice, aquí empezaría la página 93 de la segunda edición. Diría, Braron su familia, bla, bla, bla. Aquí la primera y la segunda edición no tienen esta I. Aquí se le agregó esta I en esta tercera edición, en un mundo nuevo maravilloso. Entonces todo lo demás es lo mismo desde la primera edición. Más abajo en la misma página, aquí dice en la primera y la segunda edición, dice vale por toda la. Eso cambió por valdrá más que cualquiera. Todo lo demás es lo mismo desde la primera edición de 1986. Acabamos la página, entonces llegamos a la página 101. Aquí en la primera y segunda edición dice cantinas. En esta tercera edición le cambiaron a bares. Aquí empezaría entonces la página 94 en la segunda edición. Aquí hay una coma. En la primera y la segunda edición hay una coma. En esta tercera edición le borraron esa coma. Más abajo en la misma página, aquí dice en la primera y la segunda edición dice A en lugar de AN. Y otra vez bares se cambia por, bueno, cantinas en la primera y segunda edición se cambió por bares en esta tercera edición. Y esta primera y segunda edición dice hecho un requerimiento. Eso cambió por puesto una condición en esta tercera edición. Llegamos al final de la página. Esta E en la primera y segunda edición es una E mayúscula en lugar de esta E minúscula. Entonces llegamos a la siguiente página, la 102. Aquí dice, es un ejemplo 160 que después lo vamos a explicar. Aquí empezaría entonces la página 95 de la segunda edición. Y aquí en la primera y segunda edición dice ser más placentero. Eso cambió por
hacer la ocasión aún más placentera en esta tercera edición. Y aquí la primera y segunda edición dice una cantina. En esta tercera edición le pusieron un bar. Más abajo en la misma página, la primera y segunda edición dice dar en lugar de ser de máxima. La primera y segunda edición dice donde puedas dar ayuda a otros. La primera y segunda edición aquí, en lugar de graves, dice severos. Todo lo demás es lo mismo. Primera edición de 1986, pasando por la segunda edición de 1990, llegando a esta tercera edición del 2008. Todo es el mismo texto, misma puntuación, mismo todo. Llegamos a la página 103. Aquí la primera y la segunda edición tienen una coma. Aquí otra vez tienen otra coma aquí. Y aquí acabamos con el capítulo. Aquí empezaría la página 96. Lo que es la segunda edición empieza aquí. Y aquí tiene una coma. Lo que es la primera y la segunda edición tienen una coma. Entonces aquí todo lo demás es lo mismo, exactamente igual. Puntos y comas y todo lo demás y la puntuación. Entonces aquí hemos revisado hasta el capítulo 7 las tres versiones proveídas por Nueva York. La primera de 1986 que salió sin historiales. Luego se copia el mismo texto exactamente igual 4 años después, en 1990, y se le agregan historiales. A esa edición se le llama la segunda edición, y de ahí hasta el 2008, que se hace una revisión ligera y correcciones muy ligeras y algunas omisiones, palabras o frases que nunca se habían traducido y se agregan en esta tercera edición. Eso es todo, gracias.